Esa mi libertad, solo contigo, esa es mi libertad. Tú ya no quieres contigo, y hago voluntad, me tiene encendido, esa es la verdad. Ahora tú en tu casa. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, este es el segundo encuentro de este ciclo. Hoy están con nosotros, van a conversar con nosotros Juan Mitre y Diego Stulwak. Primero, antes de presentarlos y pasarles la palabra, voy a decir algunas cosas que me sugirió esta película, muy brevemente. Eh, Bueno, hoy vamos a conversar sobre Emma, que es la última película de Pablo Larraín, que se estrenó en el año 2019 y se estrenó en el Festival de Venecia, donde fue seleccionada para competir por el premio mayor, el León de Oro. Bueno, Emma es una película inquietante, como habrán visto, ¿sí? Difícil de ver, de asir, y a mí me parece que esto es por dos cuestiones. Primero, por cómo está construida narrativamente. Por un lado, uno tiene que ir reconstruyendo la trama de a poco. Al principio uno no sabe de qué se trata y van apareciendo escenas y ahí un poco en el transcurso de la película uno se va enterando de qué viene. Y además me parece que hay un montón de cuestiones que no cierran y que finalmente permanecen enigmáticas. Por momentos da la impresión de que la película salta de una escena a otra sin tener un hilo conductor. Entonces eso exige como un esfuerzo al espectador. Y segundo, el segundo motivo es por las características de los personajes. Se sabe poco de ellos. Toda la película gira alrededor de un intento de reparación por una adopción que fracasó. Eh, pero nada se sabe de lo que allí estaba en juego para estos personajes, ni para los padres ni para el niño en cuestión. Larraín en alguna entrevista dice que a él le interesó eso, la cuestión de los fracasos de las adopciones. Lo que podemos ver son las consecuencias de ese fracaso, cómo esta pareja entra en una espiral de reclamos y agresiones mutuas, y recién sobre el final nos enteramos de cuál es la trama urdida por Emma para recuperar a ese hijo que ambos rechazaron. Emma es un personaje ambiguo. Por momentos aparece como muy femenina y por otros momentos aparece como una posición muy masculina. Decidida respecto a su objetivo, no duda en utilizar la seducción y la sensualidad y su cuerpo para llegar a su fin. Y en este trayecto abre una serie de cuestionamientos en el espectador. Emma es sobre todo una película incómoda y está hecha para que así sea. Es un efecto buscado por el director. En una entrevista, Larraín dice que él no juzga a sus personajes, pero que espera que lo haga la audiencia, quedando abierto como lo hará cada uno. Voy a leerles un párrafo que me pareció interesante de esa entrevista. Eh, Ahí Larraín dice, refiriéndose a la película, veo acá una política de cómo hacer sociedad, cómo ser parte de ella y cómo impactarla con tus actos. Pareciera ser que el ejercicio político es también la administración de un cuerpo.
de su cuerpo como testimonio político y como acto político. Lo que ella hace es usarlo de distintas maneras. La manera en que baila, la manera en que se relaciona íntimamente con otros, la manera en que ama y la manera en que es amada. En ese sentido, produce una suerte de fricción con las tesis y lógicas de la empatía. El personaje, que es empático a ratos y a ratos no lo es, y que deambula como si todo el mundo y como si todas las relaciones necesitaran una lógica de empatía. No sé si ese es un legado del cine americano, que está basado en que el personaje tiene que generar empatía y que tiene que haber vínculos emocionales entre el espectador y el personaje, que tiene que ser querible, que su comportamiento tiene que ser aceptable durante todo el metraje. Yo creo que la humanidad es infinitamente más compleja y más de variante que eso. Todos tenemos un vaivén en la manera en que nos comportamos y el cine tiene que dar cuenta de eso. Tiene que dar testimonio de una humanidad en riesgo que está dudando. Emma, entonces, es una película que no solo apunta a cuestionar lo más íntimo de nuestros comportamientos y de nuestros actos, como dice Larraín, y por eso la elegimos para este ciclo sobre las chifladuras, sino que plantea una ruptura en la manera en la que tradicionalmente hemos pensado los lazos, la amistad, la sexualidad, la familia e incluso lo que entendemos por cultura. Bueno, para terminar, viendo a Emma apuntando y disparando su lanzallamas sobre la ciudad, uno no puede dejar de pensar lo que en octubre de 2019, el mismo año en el que se estrenó la película, fue el estallido social en Chile. El estallido que no hay que olvidar que fue impulsado por una juventud similar a la que retrata esta película. De la misma manera, esas coreografías urbanas del último tramo del film, con ese marco tan bien elegido como la ciudad portuaria de Valparaíso, nos remiten a otro estallido, al del feminismo. Recuerden esa gran performance también de ese año, que nació en Chile contra el patriarcado. El violador eres tú, y que recorrió el mundo convirtiéndose en un himno feminista global. Estoy tentada a decir que esta es una película muy de nuestros tiempos, pero ¿es así? Al menos lo fue hasta la pandemia. Poco de eso hablábamos cuando nos encontrábamos recién en la sala de espera. Bueno, paso a presentar a nuestros invitados de hoy, Recordá la a próxima, Juan. Lu. ¿Cómo? Recordá ¿Anuncio la la próxima. próxima? Dale. Bueno, sí, la próxima va a ser el 8 de septiembre con la película Close Up de Kiarostami, perdón. Eh, Van a estar conversando Fabián Feinwax y Fernando Spinner. Así que agenden 8 de septiembre. Bueno, ahora sí, presento a nuestros invitados, a Juan Mitre, que es un amigo de la casa, que ya participó en otras oportunidades comentando alguna otra película. Juan es psicoanalista, es miembro del EOL y de la MP, coordina el equipo de adultos del Hospital Belgrano de San Martín, es autor de los libros El analista y lo social de 2018 y La adolescencia, esa edad decisiva, que este año tuvo una segunda edición ampliada. Diego Stulwark. Bueno, Diego tiene un largo currículum. Voy a tomar solamente lo más actual. En ciencias políticas, es docente, investigador. Fue uno de los editores de la obra de León
Rosichner para la Biblioteca Nacional y es autor de los libros, tiene varios libros, tomo los últimos, es autor de los libros La ofensiva sensible, Neoliberalismo, Populismo y el reverso de lo político de 2019 y Vida de perro, balance político de un país intenso, del 55 a Macri, que son una serie de conversaciones con, digamos, con el periodista y también protagonista de estos tiempos, Horacio Berbisky. Habitualmente Diego escribe en un blog muy interesante que es Lobo Suelto, también escribe en El Cohete a la Luna, es columnista en el programa Siempre Soy, es un programa que conduce Daniel Toñetti en la M530, la radio de las madres. Bueno, le paso la palabra primero a Diego y después a Juan, así que te escuchamos, Diego. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, lo primero, cuando empecé a ver la película, no me gustó mucho, ¿no? Diría que pasando la primera mitad pensaba mucho en Pablo, qué le iba a decir, ¿no? ¿Por qué estoy viendo esto? Sobre lo cual no solo no puedo pensar nada, sino que además me genera como una repulsa, digamos, ¿no? Me imaginé que en cualquier otra situación quizás hasta la dejaba de ver. Pero al mismo tiempo no, porque era interesante, ¿no? Interesante para ver, pero un poco repulsiva para pensarla, algo así sentía mientras la iba viendo. Pero bueno, al final se precipitó, o sea, una cantidad de relaciones entre las cosas que sí me interesaron mucho. Entonces, agradecí, por supuesto, no haberle dicho a Pablo, pero ¿qué me mandaste a hacer? No, esto no lo quiero hacer. A ver, creo que lo que más me molestó mientras la veía es que la sentía demasiado emblema de cosas, como si fueran carteles, un cartel atrás de otro, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre el feminismo, sobre la calle, sobre el baile, sobre el cuerpo, ¿no? Un poco clichés, me parecían, ¿no? Pero les decía hacia el final, un poco todo se me cambió y sobre eso que me pasó al final, voy a decir unas palabras, pero antes quisiera retomar lo que recién en la presentación dijo Alejandra, porque me tocó estar en noviembre del 19 en Chile, ¿no? Y cuando llegué, fui a una de estas manifestaciones y había que ponerse unas máscaras para ir a las marchas, ¿no? Como estas máscaras que se pone uno cuando va a soldar algo, son como un plástico grande que cubre toda la cara. No es exactamente la máscara de la pandemia, digamos, es la máscara de una manifestación política en la cual los carabineros, ente radicalmente anticinematográfico, disparaba a los ojos. Es una especie de competencia, ¿no? Entre el cine y el joven reprimido por carabineros. Es decir, que la violencia apuntaba a los ojos de una manera muy distinta como la violencia apunta al cerebro, la violencia del cine apunta al cerebro a través de los ojos. Parece que entre el cine y la represión hay una competencia brutal cuando las cosas se ponen así. Saben que acá, hace pocas semanas, también la represión en la provincia de Jujuy también apuntó a los ojos de las personas, ¿no? Es algo que está ocurriendo, ¿no? En la represión se dispara a los ojos de las personas. El feminismo, al contrario, me parece que, como también se dijo, pone el cuerpo en relación con los ojos de otra manera, de manera completamente contraria. Y esto sería una manera de empezar a hablar de la película. Yo cuando la vi me acordaba todo el tiempo de uno de los primeros libros que leí, libros de adultos, digamos, ¿no? Que leí cuando era adolescente, que mi madre me lo hizo leerlo, un libro que nunca más lo volví a ver, que se llama Más que humano. Me acuerdo porque me impactó mucho ese libro. Me tengo que anotado el autor, porque no me lo acordaría nunca, es Theodor Sturgeon. Y cuenta la historia, que más o menos me la acuerdo porque ya les digo, lo leí a los 12 años, tengo el impacto y el recuerdo, de una serie de personajes, todos ellos muy fallidos, dos hermanas, un chico, un señor, una cosa así, no, muy dispersos, incluso creo que en ciudades distintas, y se van encontrando, y cuando se van encontrando van componiendo una figura, una especie de ser colectivo, ¿no?
Más que humano era el nombre de esta historia de lo que se llamó la Gestalt, es una novela mítica de la Gestalt de los 70. Bueno, esto es la primer clave que yo tengo de la película. A mí me parece que esta es una película de una composición de una figura a partir de unos individuos que se descubren más o menos fallidos. Más o menos fallidos porque no pueden tener hijos, o porque si los tienen no los pueden cuidar, ¿no? Y que van a terminar todos encontrándose como siendo parte de un tipo de unidad que es muy difícil de catalogar, ¿no? Es decir, no son exactamente una familia, ¿no? Cuando están todos juntos sobre el final, son parejas muy entrecruzadas, ¿no? Y para llegar a componer esa familia es muy traumático todo, digamos, no es la historia de cómo se construyen las familias en principio. No sé qué será, una especie de microcomunidad. No sé qué cosa es, pero me resulta muy atractivo esa comunidad. Me resulta muy interesante esa comunidad. Me parece más convincente como unidad que la unidad política, la unidad familiar, la unidad, digamos, de estudio, la unidad de trabajo. Me parece una unidad más convincente. Me acordé también de la película Teorema de Pasolini, en donde también hay algo parecido, en el sentido que hay alguien que llega y va recorriendo sexualmente, ¿no? Un encuentro con cada miembro de la familia, pero lo que va haciendo los va desquiciando, los va emancipando, los va arrojando fuera de la familia. Acá Emma, que va recorriendo sexualmente, ¿no? Todos los, digamos, punto por punto, a todos los adultos que va a ir reuniendo, integra, digamos, no libera, digamos, no libera, no suelta, no desquicia, va reuniendo. Si quieren, hace una reunión un poco desquiciada, pero es una reunión, es una integración. Y me pregunté, al principio pensé que era Emma el asunto, que era Emma la que se tomaba el trabajo de, ¿no? de reunir a todos los puntos, como dijo antes Alejandra, a través de su cuerpo, a través de la sensualidad, a través de la sexualidad, a través del baile, a través de una cierta osadía. Pero después pensé que en realidad es Polo. Es decir, que Polo, es decir, el niño, ese que va pasando por las vidas de cada uno de ellos de distintas maneras, los va afectando a todos, los va problematizando a todos, y ella simplemente es la que ofrece los medios para comprender lo que está ocurriendo y para reunir. Es decir, Polo es el que va alterando a esas vidas y ella la que las va reuniendo. En cierto sentido, da los medios para comprenderlo. Vieron cómo es una especie de pensamiento medio oscilante el que tengo, porque es viendo la película, pero como la película no la podía ver, al final empiezo a hacer asociaciones que no tienen que ver con la película, sino con lecturas, con cosas que uno vio aparte y se sirve de ellas para ver si puede producir un sentido. Me acordé de La preocupación de un padre de familia, que es un cuento maravilloso, muy breve, de Kafka, mucho más conocido como Odradek. Odradek, que es una figura, digamos, que oscila en las casas, que pasa por los hogares, va una, va otra, que no tiene propiamente una figura determinada, es una especie de estrella, ¿no? Al que el padre de la familia le habla, le quiere preguntar cosas, por supuesto dice Kafka, le hace preguntas simples, ¿no? Porque tiene como medio infantil Odradek, ¿no? No se le pediría grandes explicaciones. Es una figura sin domicilio, y es una figura frente al cual el padre de familia tiene la angustia de sentir que Odradek lo va a sobrevivir, a él y a sus hijos, ¿no? Hay muchísimas lecturas sobre qué cosa habrá querido decir Kafka con este Odradek, pero este elemento que es por un lado indeterminado o indefinido, digamos, ¿no? Polo no habla prácticamente, si no es un sujeto de conversación, y sin embargo reúne ante sí un concierto de personas con angustias, preguntas, etcétera. Me pareció esta forma de perturbadora y muda de reunir, digamos, ¿no? Bueno, eh, Deleuze tiene, ustedes saben, dos tomos escritos magníficos sobre cine. Y en uno de ellos, que se llama Imagen-Tiempo, él habla del cine del cuerpo, que es un tipo de cine, sobre todo norteamericano, como de los años 60,
Y dice Deleuze de ese cine del cuerpo, me parece que este es un cine del cuerpo, esta película es un cine del cuerpo, en donde digamos, la dimensión narrativa descansa en las actitudes del cuerpo, porque las actitudes del cuerpo, en ciertas circunstancias, son categorías de la vida, como si la vida pudiera pensarse por categorías, pero no son categorías lógicas, digamos, que no empiezan por ser teóricas. Se sostienen en una serie de actitudes corporales. Y a mí me parece que si uno ve así esta película, y sobre todo en torno a Emma, va siguiendo esas actitudes corporales, entonces ahí se sostiene bastante bien una dimensión narrativa que, claro, no es la explícita discursiva, pero sin embargo, y la reúne, fija direcciones. Ese mismo texto de Les dice que la violencia en una película mala es una violencia explícita, mostrada. Mucha sangre, ¿no? Violencia sexual, destrucción. Pero una película buena, de lo que él llamaba el cine bueno, es una violencia que se comunica al cerebro de las personas. No es violencia que se muestra, es violencia en el sentido de un choque que hace pensar. Es una violencia a la sensibilidad, digamos, que nos quita de la autocomplacencia, ¿no? Que nos perturba, digamos, ¿no? La violencia del cine es buena cuando perturba la sensibilidad y hace pensar, es mala cuando es una especie de hacer ver pura brutalidad. Y tengo la impresión de que en ese sentido diríamos que esta es una película buena. Terminaría solamente diciendo esto. Eh, y acá, por supuesto, esto lo veo en la película, lo veo en esta microcomunidad organizada que sobre el final se arma. Eh, Recién, antes de empezar, Pablo me recordaba el papel del lanzallamas, ¿no? Del fuego. Yo tengo la impresión de que la película, quizás muy condicionado por la coyuntura política argentina actual, en que vi la película, en que estoy preocupado y que todo digamos, me parece que estamos ante una gran revisión de todos nuestros supuestos culturales, políticos, que es muy difícil, digamos, pensar sin hacerse cargo del asunto. Estoy pensando que esta película es una película sobre la capacidad de producir lazos de confianza, en donde no la hay más, digamos, ¿no? Pero no confianza entre las personas simplemente, es un tipo de confianza en las formas de reproducción de la vida. ¿No? Es una especie de redeterminación del conjunto de las relaciones con las cuales se reciban los nuevos, con los cuales se circula la dimensión sexual, sobre las maneras, digamos, de producir economías colectivas. Hay una apuesta, una confianza en un momento en donde lo que llamaríamos neoliberalismo, ¿no? Y acá voy a citar a Franco Berardi para terminar, llevó al deseo a un lugar imposible. Porque si el deseo es ese deseo que hemos conocido como deseo neoliberalizado, deseo de consumos, de todo tipo de consumos, que vienen acompañados por una especie de precarización radical de la ciudad, de la economía, de las formas de trabajo, de las consistencias psíquicas, de la ecología. Dice Bifo, el deseo actualmente está agobiado, está retraído, porque desear duele. Entonces, voy a suponer que la revuelta en Chile del 19 y lo que está pasando hoy en la Argentina se conecta en ese punto. Hay una reacción contra una cierta relación entre deseo, mundo, economía, neoliberalismo. Esta película la veo como formando parte de esto y la veo como llamando a un tipo de creencia nueva, confianza nueva en el lazo, ¿no? Bueno, hasta acá lo que yo pude ver. Les pido disculpas porque casi todo lo que dije lo hubiera podido decir casi sin ver la película, pero finalmente lo que reúne todo es la película. Bueno, gracias, Diego. Eh, bueno, la verdad que tu comentario me abren otras preguntas. Por ejemplo, digo una, y después pasamos a Juan. ¿Por qué parece un poco difícil que se sostenga así como está planteado en la película, ¿no? Pero ¿por qué no llamar familia a esa microcomunidad organizada? Porque me parece que hoy en día las familias tienden un poco a eso y, y tiene que ver con muchas veces tiene que ver con la crianza de un niño, ¿no? Bueno, le paso la palabra a Juan. Bueno, buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá otra vez. Le agradezco a Pablo, a Ale, bueno, y a todos los amigos de Noches de Cine de la EOL. Es un gusto estar con Diego y haberlo escuchado recién. La vez pasada me invitaron a comentar Corre Lola Corre. Digamos, también una mujer en el centro
con una cabellera teñida, digamos, ¿no? Tuve ese pensamiento, digamos, cuando empecé. Comparto lo que le pasó a Diego cuando me pasaron la película, la empecé a ver y me resultaba difícil de digerir, de procesar, no sabía qué iba a decir, entré como una especie de preocupación, ¿qué voy a decir de esta película, digamos, ¿no? Pero bueno, después algunas cosas se fueron armando. Y me parece interesante también que voy a decir cosas distintas a las que dijo Diego. Y me parece que eso es lo que está bueno también del encuentro con una obra, digamos, ¿no? Que a cada uno le dispara cosas diferentes, digamos, ¿no? Seguramente algún punto común, pero... bien, en la primera escena, ¿no? Vemos un semáforo incendiándose, ¿no? Es una escena potente y el fuego es una metáfora en la película, me parece. Diría que es una metáfora de lo fuera de norma, tomando el título del ciclo, ¿no? Digamos, el fuego sobre lo permitido y lo prohibido, ¿no? Si uno podría pensar ahí el semáforo en esa línea. O sea que ya nos adelanta, me parece, en cierta forma, y también resume en esa imagen tan potente uno de los hilos de la película. Digamos, ¿no? Ese fuego sobre lo permitido y lo prohibido. De entrada sabemos que algo salió muy mal con la adopción de un niño, Polo, y que sus padres lo devuelven, lo abandonan. Es decir, nos muestra la película un real insoportable, un real imposible de soportar que cada uno carga, Emma, Gastón, Aníbal, Raquel, Polo. Todos los diálogos, ¿no? De la primera parte de la película, casi todos son reproches, ¿no? De una ferocidad impresionante, ¿no? En esos violentos reproches que se espetan, ¿no? Esa cuestión ahí super yoica, ¿no? Que podemos decir en torno a esos reproches, ¿no? Emma a Gastón le dice sardo estéril, condón humano, ¿no? Reduciendo al otro a un puro objeto, digamos, ¿no? Y él a ella, mala madre, de una manera u otra le dice eso, una y otra vez, ¿no? Abandonaste a tu hijo, lo dejaste tirado, ¿no? De una forma le dice mala madre. También la trabajadora social les lanza todo su desprecio por haber dejado un niño, ¿no? En las primeras escenas. Considera y les dice que no son gente normal, que hay una cuestión ahí en torno también a lo normal, digamos, ¿no? Y a todos los valores morales, ¿no? La trabajadora social le dice que el niño quería que lo aguanten, quería poner a prueba el ambiente, le dice una cosa así, que sería una especie de interpretación digna de Winnicott, podríamos decir. Digamos, ¿no? Como Winnicott, por ejemplo, no se piensa en deprivación y delincuencia, cuando dice que los niños adoptados o los niños en los hogares ponen a prueba el ambiente para ver si el otro lo soporta, si el otro los aguanta, ¿no? Esa es un poco la idea winnicottiana y le dice eso de alguna forma a la trabajadora social. ¿No? Como un niño que está probando a ver si lo van a aceptar esta vez. Pero acá no sabemos si se trata de eso. Lo que sabemos es que quema, que prende fuego a su tía. No sabemos bien cómo, pero sabemos eso. Que está el real de ese fuego y que eso no podemos descifrarlo. No sabemos bien qué es eso. Digamos, en ese punto, para mí el film, digamos, y que creo que es un film que tiene una dimensión poética fuerte, donde están esas imágenes especialmente bellas, ¿no? Al mismo tiempo están esas imágenes especialmente bellas que están anudadas al abismo de los diálogos y de los hechos. Es como que hay ahí una sensación extraña entre esas imágenes, ¿no? Y esos diálogos. La violencia de esos diálogos y esas imágenes. Y yo pienso que digo la cuestión poética porque me parece que produce
un efecto de sentido y un efecto de agujero. Digamos, como la buena poesía. Y como también la interpretación en psicoanálisis, podemos decir, ¿no? Es decir, un efecto de sentido y un efecto de agujero. Es decir, la poesía manipula y produce un forzamiento del sentido común. Para mí eso está en juego durante la película. Y es una película que desacomoda al espectador. Del mismo modo, me parece que Emma desacomoda a sus parteners, a sus distintos parteners. Y yo creo que lo que desacomoda es la tensión o esa discordancia de la belleza formal de los planos, de la belleza de la fotografía, ¿no? De la belleza de los cuerpos, de los colores, de Valparaíso, ¿no? Y la brutalidad de los diálogos, de lo que se dice y de lo que pasa. A mí ahí está como el efecto de discordancia. Digamos, no hay un desacomodo entre la imagen que gusta, que incluso fascina, y la palabra que hiere. Luego está toda la cuestión del goce del reggaetón, ¿no? En el sentido también de lo vivo del reggaetón. Digamos, ¿no? Toda su sensualidad, su modo de anudar el cuerpo a la danza. En un diálogo, Emma explica, que me pareció muy interesante ese diálogo, cómo la danza, que encontró de pequeña, la salvó. Creo que ahí está lo singular en ella. Su modo de anudar el cuerpo a la danza. Y es lo que le permite, en cierta forma, salir a flote. Me hizo acordar a cuando Piglia decía que la literatura y el psicoanálisis son una especie de arte de la natación, ¿no? Un arte que le permite mantenerse a flote en el mar del lenguaje a gente que está todo el tiempo tratando de hundirse. Y creo que la danza, para Emma, su danza, que no es la danza clásica, de la que se separa que era la danza de su madre, y que tampoco es la danza moderno contemporánea de su pareja coreógrafo, ¿no? Sino su danza, es lo que le permite salir a flote y resurgir. Digamos, ¿no? Ahí hay un momento, ¿no? donde algo... creo que ahí está lo singular en ella. A partir de eso, ella arma lazos, ¿no? Tomando esto que decía Diego. Es decir, lazos a partir de ese goce, y a su vez son lazos donde no hay ideales. No. Es decir, a partir de eso arma, y también arma y es su arma, por otro lado, para recuperar a su hijo. Digamos, ¿no? A todos baila, seduce, y mostrando un saber sobre el goce. Ella dice, en una entrevista, que es la entrevista de trabajo que tiene para entrar al colegio, ¿no? Donde está Polo, que ella enseña libertad. Es interesante eso, ¿no? O sea que ahí toda la cuestión de la libertad, ¿no? que hoy está en el centro, ¿no? de nuestra discusión, ¿no? Y que el baile es un modo de rebelarse. Pero dice que enseña libertad, digamos. ¿Cómo entender eso? Digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir, digamos, ¿no? Yo a mí pienso en dos maneras, seguramente hay muchas otras, digamos. Una que cree que enseña libertad, porque solo el yo puede creer eso, digamos, ¿no? ¿Por qué? No hay ninguna libertad del goce. A lo sumo va a haber un arreglo, digamos. Y dos, también es que es una libertad en el sentido también deliberada, digamos, ¿no? También sin límite. Ahí está también esa dimensión. Como Polo, que también queda en un punto liberado, suelto, ¿no? Pero Emma quiere recuperar lo que perdió y busca justicia a su manera. Para mí, tiene algo de Medea en su radicalidad. Bueno, yo pensé eso, por lo menos. Se me presentó de esa forma. Pero a diferencia de Medea, ¿no? que mata a sus hijos por estar herida como mujer y para golpear a Jasón, ella, como mujer y herida como madre,
busca un hijo, busca recuperarlo. Pero se asemeja en esa búsqueda en esa determinación, ¿no? Como sin límite, o más allá. Las últimas escenas, digamos, ¿no? Lo único, ella dice, lo único que yo quería era decirle a Apolo que todo fue un error. Yo quería decirle que yo no había querido abandonarlo. Y ahí explica, ¿no? que le pagó a la psicóloga del organismo de adopción para que le diga dónde vivían sus nuevos padres y que para tenerlo cerca de nuevo se le ocurrió tener un hijo con Aníbal, con el bombero. Es decir, en la escena final junta a todos y todos parecen, desde mi punto de vista, ¿no? Un poco perplejos ante su acto, ¿no? Hay ahí como quizás entre perplejos y también un poco fascinados, ¿no? Por su determinación, ¿no? Hay algo ahí de esa determinación de ella. Y luego está la escena final, que está con su bebé, con el bebé que tiene, ¿no? Con Aníbal, con su bebé en brazos, y mira la cámara, ¿no? Viene un corte, y otra vez la vemos buscando nafta en una estación de servicio, ¿no? Y ahí termina. Es decir, que hay un juego, que hay en juego un goce más allá de lo materno para ella. Claramente fuera de norma. También creo que en ese quemar es un quemar cierta cultura, ¿no? Tomando lo que decía Ale al principio, me parece que es un quemar cierta cultura y también quemar un modo de familia, ¿no? Y creo que aparece la pregunta, ¿no? En cómo ser madre, padre hoy, digamos, ¿no? Y también creo que hay una generación a la que no entendemos. Bueno, hasta acá. Bueno, gracias, Juan. Me gustó mucho tu final. Creo que hay una generación que no entendemos. Los que tenemos hijos padecemos un poco eso. Bueno, abrimos el espacio para la conversación, para intervenciones. No, me sumo para empezar la conversa que siempre sostenemos. Agradezco muchísimo a Diego y a Juan. Me parecieron muy interesantes sus lecturas y que sean distintas, me parece que suma. Eh, si hay algo en lo que todos estaban de acuerdo, incluso Alejandra, es en lo inquietante, en lo perturbador de este film. Eh, creo que en relación a algo que dijo Diego sobre los ojos, me parece que y tomó Juan respecto de la belleza, el vaivén entre la belleza y lo brutal o lo feroz. Me parece que hay allí algo clave en la película que está en el contenido y está en el modo de narrar, de contar esta obra por su belleza estética y a la vez la crudeza de muchas de sus planos o de sus escenas. Y me interesó especialmente esto del vaivén, ¿no? Me gustó, me pareció interesante el aporte de Diego de que Polo podría ser una especie de motor, de Odradek viene a alterar y Emma encuentra una manera muy singular de integrar, ¿no? Y también lo que tomó de Bifo Berardi con las categorías de la vida centradas en el uso del cuerpo. Me parece que es algo clave. Tengo algo para retomar eso, pero lo voy a dejar para después. Tomando lo último que traía Juan, yo me pregunté, elegimos la película pensando que había algo muy singular en Emma, fuera de norma, una generación, como decía Juan, de la que estamos
con la que estamos en un cierto contacto, pero que a la vez de la que no formamos parte, a veces no entendemos, no sabemos, preguntamos cómo va a continuar, qué van a construir. Me parece que tenemos que ejercer esa pregunta, ese interés. Igual yo me quedé pensando cuál era la sutil chifladura de Emma, si tomamos a Emma como uno de los principales personajes del film. Y me parecía que la cuestión de prender fuego, de quemar, el uso del fuego que ella hace, podría ser una manera de pensarla. No sé si están de acuerdo. Me parece que ella tiene un vaivén también entre la belleza y lo que quema, lo que podría hasta destruir. Hay una escena en la cuando ella se está empezando a encontrar justamente con un bombero, Aníbal, ella sentada frente a él le dice, yo soy el mal, yo te voy a horrorizar. ¿No? Me parece que hay algo clave también ahí en la película misma que nos fascina y nos horroriza, nos quema. Y me parece que Emma tiene como esa función extraña de prender fuego y después producir un empuje a la vida, como también traía Diego. Por ahora eso, tengo algunas ideas más o preguntas, comentarios, pero nos conversamos. Sí. Yo quería preguntar a Juan Mitre, la última escena yo no me acuerdo porque la vi hace la semana pasada, y ya me olvidé, pero ella va a buscar gasolina, decís, a una estación de servicio. ¿Esa gasolina para qué? Para prender fuego de nuevo, quiero Es lo que- decir, todo, Ujú. o sea, todo vuelve a repetirse, hay como una repetición sin límites, que es un poco lo que decía Pablo, construye para luego destruir, digamos. ¿Por qué ella dejó de... la otra cosa que se me ocurre es esta cuestión, si hay amor por el niño, ¿no? Y qué tipo de maternidad, y es ya no por la familia, si hay algún amor por el niño más allá de lo que, más allá de haberlo entregado, o cómo fue, por qué lo entregó a ese niño, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó al principio que no podemos saber, o qué es lo que suponemos, o desde dónde arranca la película, ¿no? Una acotación a lo que preguntás, Liz, a mí me Sí, parece que en algún momento el coreógrafo Gastón le sí, dice que ella lo inició a Apolo en en el, el uso en del el fuego. fuego. Sí, 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 Y un lo poco lo dice. que detona que lo devuelvan es que le quema la cara a la hermana de Emma, ¿no? Me parece que hay Bueno, ahí está bien, no lo podemos saber, pero si le enseñó eso, ella tiene como un amor importante hacia ese niño que le entregó eso del fuego, que es casi lo más íntimo de ella, ¿sí? Y en todo caso, ¿qué mantiene a ese matrimonio, digamos, al coreógrafo con ella unidos, ¿no? A mí la verdad que me perturbó eh, mucho, me molestó ese personaje, no sentí que lo quería, digamos, que la quería bajo ningún punto de vista a ninguna de las que estaban ahí presentes. Y vos, Alejandra, decías que, bueno, al principio el cine norteamericano se vio compelido a mostrarnos protagonistas con quienes nos identificáramos. Pero eso fue al principio, muy al principio. Después aparece esa cosa rara tipo Taxi Driver, ¿no? Are you talking to me? Digamos, no es querido, no es alguien querible que No, vamos. pero justamente me parece que la película está, digamos, en contraposición a la cuestión del cine Ah, norteamericano. sí, 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 sí. Es una película que está hecha para incomodar, es lo Sí, que sí, estamos sí, sí, en diciendo ese todos, me sentido. parece, Sí, ¿no? sí, es para Es molestar, incomodar. incómoda, es una película incómoda y me parece que abre cuestionamientos todo el tiempo. Por ejemplo, si bien no me parece que sea la cuestión principal de la película, esto que vos traes de la cuestión de la maternidad,
queda ahí como una pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué maternidad es esa? Sí, Pero sí, bueno, no, yo creí entender, bueno, más o menos dije algo parecido a lo que vos dijiste inicialmente. Me desagradó, digamos, mm, me desagradó verla. Y me pregunto en todo caso por qué Larraín hizo esto, cuál era su interés principal en qué lo motivó a mostrar esto. Pero está bien. Bueno, ¿qué Eh, dicen de todo esto que estamos empezando a conversar los invitados comentadores y otros que quieran participar? Digamos, a mí me parece en primer lugar que la belleza en esta película está puesta en un lugar optimista. Ujú. Es decir, está del lado de lo que destruye. Y eso me parece optimista. No está del lado de lo a conservar. Entonces, si fuera cierto, digamos que lo que hay es una generación que no entendemos, me parece que sí, y nos preguntamos lo que quiere. Yo pienso que esa generación la tomamos de dos maneras diferentes. Y acá estoy, no sé, conversémoslo, ¿no? Por un lado la vemos como perdida en la pantalla, ¿no? Pero por otro lado le estamos empezando a descubrir una cierta ganas de destruir una cultura que es la nuestra. Mm. Entonces, si lo que estamos viendo es eso último, el fuego, digamos, ¿no? Que la figura de la belleza esté del lado del deseo de destrucción, insisto, me parece una posición políticamente optimista de Larraín. Es decir, que lo que viene, sí que la belleza no estará al servicio de defender una cultura, sino que estará al servicio de destruirla y de lo que se ponga en juego de aquí en más, aun si no queda para nada claro qué es lo que está en juego de acá en más, salvo que la palabra familia, tal como la solemos usar, no llega a nombrar esto que Emma trae, que quizás sí, si uno tiene una definición, digamos, de familia, como esa situación en la que nos comprometemos a cuidarnos o a cuidar a otros, a cuidar a los que vienen, podemos usar la palabra, pero de todas maneras no podemos sacarnos encima el hecho que hay una impugnación a un cierto tipo de asociación que se inventa otra, ¿no? La película tiene algo de eso que me parece... entonces, no sé si la chifladura de Emma no es un poco esa, ¿no? La de encarnar al mismo tiempo una suerte de belleza que uno espera que ponga al servicio una cierta ideal de cómo se quiere, de cómo se habla, de cómo se arma sociedad, etcétera, y no se pone al servicio de eso. Se pone al servicio de algo más perturbador, más incomprensible, más destructivo, pero no por destructivo carente, digamos, de una dimensión deseante o amorosa o constructiva. Entonces, bueno, no sé, más Muy la pienso. interesante lo que traes, Diego, porque yo pensaba un poco el vaivén entre la belleza como función de despertar deseo, fascinación, ¿no? Traer algo agradable, seducir a la mirada, a los ojos, y del otro lado el fuego que quema y destruye. Y vos situás ambas cosas al mismo lado. Me Sí, parece muy interesante. sí, 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 sí. Me parece que ni el bombero sobrevive en su función de apagar el fuego, digamos. Se va a ser convocado de otra manera, completamente de otra manera. Mm. Sí. Sí, me parece sí, muy interesante esto que mencionas, Diego. A mí, digamos, sí, yo coincido que están ambas cosas, digamos, ¿no? Como que está esa belleza y está también lo vivo, digamos, ¿no? Porque hay toda una cuestión muy viva en ese baile, muy deseante y que arma también sus lazos. eh, y al mismo tiempo está para mí esa imagen que a mí me impactó de entrada, ¿no? Esa imagen cuando ella quema el semáforo. Me parece una imagen aparte muy potente y a su vez también bella. Porque está eso también, digamos, ¿no? Es decir, yo me quedo ahí en ese... no sé si es optimista
o pesimista, no sé bien, digamos. Es como, no podría decir, sí, que evidentemente hay algo nuevo, digamos, ¿no? Que hay algo nuevo. Eh, que bueno, que tal vez podamos más adelante terminar de leer, digamos, ¿no? Pero me parece que introduce eso. Y creo que la película también, hay un montón de cabos sueltos. Y me parece interesante eso también, porque no nos permite terminar de cerrar con un sentido. ¿No? Deja ahí, yo en eso quería ubicar ese efecto de sentido, pero también efecto de agujero que produce. ¿No? O sea que bien, deja algo ahí. Bueno, en la misma escena final hay algo de eso, ¿no? Hay algo de Ella eso. No dirige la sabemos qué va a mirada, ser. Claro, al espectador, una mirada que es espectador. entre seductora, tierna, Tierna, nos interpela, pero de una manera como hace ella, claro, ¿no? Enamorando a los otros, a nosotros. convocándolos y a la vez se va a la estación Claro. inmediatamente. Y termina ahí. Nosotros no sabemos después. Es decir, eso, por eso digo, es una imagen poética. Esa determinación a dónde conduce. Sí. Claro, es decir, es el eterno retorno, ¿se entiende? No sé, no sé, yo lo tomo más como una cuestión poética, digamos, ¿no? Que produce ese efecto de sentido y ese efecto de agujero. Y me parece lo más interesante es todo lo que nos hace pensar, por supuesto. Digamos. Bueno, hay dos manos levantadas, primero Claudia, después Alicia. A ver, Claudia, si te puedes desmutear. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, buenas noches. Para mí, la verdad que a mí también al principio me costó mucho verla. Me resultaba al principio muy violenta. Y después me terminó gustando la película, porque precisamente lo que sentí es eso, ¿no? De que eh, hay toda una generación que nos está diciendo que no es más como nosotros lo pensábamos, como nosotros lo construíamos, es la generación de mis hijas, por ejemplo, eh, que sin ser de esa manera, lo que están diciendo es eso, como vos viviste no es, ¿viste? No es así. Están buscando otra cosa y están rompiendo con todos los mandatos. Están rompiendo con la escolarización de los niños, están rompiendo con la medicina tradicional como la conocimos, están rompiendo con los mandatos, con la familia como la pensábamos nosotros, nuestra generación. Ellos están armando, yo lo que veo que se está armando comunidades. Eh, Parece que se le cortó la señal a Claudia. Eso, y A ver, esa es la familia. Entonces, me parece que si bien hay una destrucción en todo este mensaje, tengo mala señal, sí, puede ser. sí, se te Emoción entrecorta. detrás de todo esto, también hay una construcción nueva a la cual le ponen un montón de energía. Cámara. Decía que si bien hay una Bueno, se nos fue Claudia. Alicia, Eh, hola, ¿qué tal? Comparto la cuestión de el rechazo que produce la película. En principio, lo que pensé es qué suerte que no me tocó comentar esta película. Y sí, la de la semana pasada. Ahora, Diego, Juan y también los comentarios de Pablo y Ale abrieron tantas perspectivas tan interesantes y todavía la película queda abierta que pensaba, bueno, el comentario que voy a hacer la limita, es un sesgo, pero igual lo voy a hacer porque me pregunté sobre el final
con el que yo pensé, Emma intenta un ancla a su deriva en el final de la película. Me hizo una deriva que no está exenta de acting, de provocación, de todo tipo de escena. Me hizo pensar lo que dice Lacan con respecto a la histeria, que no por tener el cuerpo en primer lugar hay una complacencia con ese cuerpo, sino un rechazo de cuerpo en el sentido de un cuerpo no anclado a un deseo o a las escenas de su deseo. Y me pareció eso, que la deriva de Emma, de un cuerpo a otro, el grupo, un hombre, una mujer, que era, que llevaba en el final a un intento a través de un embarazo, como si el embarazo fuera un real en el cuerpo que pusiera eso, un ancla, un límite, y que en principio pareciera la forma en que ella pudiera, si ese real operara, ser madre de Polo, o sea, a través de un cuerpo marcado por un real, si ella pudiera ser madre. De todas maneras, la escena de final con el incendio, el fuego y demás, pareciera que no, que eso no se efectuó, pero me parecía que ese era el intento. Bueno, un sesgo. Larraín no no explica, pero ella con la beba nos mira, logró eso que Diego llamaba reunir, integrar algo aún nuevo, y luego se va a buscar nafta de vuelta. Es decir, por eso me interesaba lo del vaivén. Quizá lo de ella no Sí, es solo quemar, sino integrar y quemar, un vaivén, y me parece interesante pensarlo desde lo que no suele pasar con la participación de la pulsión en la chifladura de cada uno, ¿no? Que nos lleva a ciertos vaivenes. Lío, Me parecía interesante también destacar la relación que tiene Valparaíso con los incendios, ¿no? Me parece que es bastante provocador que el director sitúe ahí a alguien que livianamente tira fuego para todos lados. Y esto que decía Juan, ¿no? En un momento le pregunta, bueno, ¿qué sentido alcanza esto de ir quemando el mobiliario urbano, ¿no? ¿Qué es esto, una contracultura? ¿Qué viene después de esto? Y también pensaba un poco en el fuera de norma, esto que encarna un poco esta psicóloga trabajadora social que viene a hablarles casi como que ella lo repite en voz alta, es de, hay una norma y ustedes hacen, ¿no? Devuelven a un pibe como si fuese una cosa. Me llamaba la atención, lo pensaba así como esto que no cesa de no inscribirse, porque cuando Emma va armando como una lógica, ¿no? La libertad sexual, ella hace y deshace, pero también aparece eh, algo en un contrasentido, porque hay una escena donde su pareja o su expareja está con otra mujer y ella entra como despechada, ¿no? Como propietaria de ese espacio, y veía que la conducta de los demás era un poco dócil, no hay como un enfrentamiento, como si alguien le dijese, bueno, pero ¿acaso esta no es la norma? Y hay como ahí como una desorientación que no se termina de expresar. Nadie pregunta por referencias. Entonces pensaba si el fuera de normas se sostiene, porque para que haya un fuera de normas tiene que haber una norma. Y ahí lo que no termina de inscribirse es una nueva norma, ¿no? Algo que ordene de otra manera. Bueno, eso. en ese sentido, respecto a lo que trae Lío, y nos preguntamos cómo se va a ordenar quizá esto, yo retomaría la idea del Odradek que traía Diego, en donde me parece que si bien Polo está un poco detrás de todo lo que va sucediendo, el Odradek sería Emma, ¿no? Es decir,
la que perturba, altera y angustia al padre porque algo nos va a sobrevivir y cómo va a ser eso, este ser que quizá produce esa especie de imposición por esa determinación de la que hablaba Juan, ¿no? Eh, Quizá además no es cualquier cosa que sea mujer, que sea artista, hay algo de Emma que se impone, me parece, ¿no? También hay un punto de sin límite, pero quizá la que produce todo con su singularidad, todo este embrollo, como un Odradek, es Emma. No sé si estás de acuerdo, Diego. No, no, yo lo veo más que es Polo, pero está bien, está bueno, porque digamos, digo, yo veo que es Polo en el sentido de que Polo es inapropiable, digamos, nadie puede hacer nada con él, él es el que circula en primer lugar y en nombre de él ella empieza, ¿no? O sea, no se entiende qué le pasa a ella con él, pero está claro que le pasa algo muy perturbador a ella, porque en primera instancia no queda bien claro cómo ni por qué, pero no puede ser su madre y luego yo no sé si termina siendo la madre, pero termina siendo una figura fundamental, ¿no? En reunir una serie de elementos, ninguno de los cuales por separado puede cumplir función alguna, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que ella es algo así como la que provee los medios para entender algo que no se entiende, la que provee los medios para reunir algo que no se podría reunir de otra manera, ¿no? Me parece muy significativo, muy evidente, por otro lado, que esa reunión no pasa por un discurso, no es una serie de explicaciones, no es una comprensión previa que ella pueda tener, ¿no? Ahí yo diría que hay una dimensión de cuerpo de mujer que no es exactamente lo que las feministas llaman el mandato de maternidad, es otra potencia de lo femenino, digamos, ¿no? Que aparece en una relación completamente distinta con respecto a lo maternal, a lo intergeneracional, ¿no? Entonces, yo cuando decía que me parecía que la Larraín es optimista en el asunto, es en el asunto de que es optimista hoy pensar que el pesimismo se puede organizar, ¿no? O sea, Mm. optimista pensar que con el pesimismo podamos hacer algo, o sea, que eso, el vaciamiento de figuras y de maneras, como decía recién Leonel, de evocar las normas, pueda surgir otro orden, pueda surgir otra manera, ¿no? Es decir, que es un pesimismo muy radical, efectivamente, que moviliza toda la película. Y también me da la impresión de que el fuego y lo que construye, ahí en el caso de Emma, bueno, me sale una manera muy tradicional de organizarlo, ¿no? Quema lo que quiera destruir porque está abriendo espacio para otra cosa. Es decir, que el baile y las cosas que ella está ligando y la relación con Polo, eso no lo quema ella. No lo quemaría nunca eso. Digamos, ella lo que va es destruyendo las capas que no permiten que los cuerpos se muevan en otras direcciones, ¿no? Casi que está yendo a buscar a cada uno y lo está quitando, ¿no? De su lugar en el orden y le está prácticamente proponiendo de manera más o menos violenta un engarce completamente distinto en el que es muy difícil confiar. Entonces, lo último, me parece que lo que hace Emma es actuar un poco como el organizador, la organizadora, en ese sentido sí, Pablo, creo que tienes la razón, es la figura activa, ¿no? Ella es la figura activa. Sí. La organizadora de algo que trae una novedad civilizatoria muy grande y actúa al interior del orden sin que se pueda entender bien cómo es que actúa. O sea, cómo es que actúa lo que quema y lo que repropone al interior de un orden sin actuar, ni como discurso alternativo, ni como gran transgresor, sino como entre los pliegues. Mm. Sí, yo en ese Y punto, perdón, y vos, perdón, perdón, y Diego, vos agregás que ella está la determinación, ¿no? Está el impulso, pero ella no sabe, no tiene un saber previo de lo que está organizando. Esa es tu Eso. idea. Sí. yo en ese punto me parece muy interesante porque es cierto que hay una nueva organización, todos reunidos, ¿no? Pero a su vez está la perplejidad, digamos, en cada uno de ellos, especialmente en los varones, ¿no? Y eso me parece también importante, digamos, ¿no? Bueno, eso, ese punto. Hay también una mujer Sí, que
expresa cierta perplejidad. Y lo Sí, interesante, recién Diego nombraba algo del orden de la confianza, es interesante que nadie le imputa a Emma haber sido traicionado, porque parece que en eso ella es bastante genuina. Efectivamente hay algo de reunión, ¿no? Ya fue convocando y parece que lo fue viviendo. Parece que no fue al azar, que tenía cierto plan. Sin embargo, no parece una coacción con el solo de encerrarlos en un lugar sin opción. Nadie le imputa a ella, me traicionaste o me desenmascaraste, pero se sienten un poquito en evidencia. Nadie agrega una palabra cuando todo se revela. Sí, Guillermo. Bueno, muy interesante todo lo que dicen. A mí la impresión que me dio, que dos comentarios quería hacer. Primero que el tema del fuego, ella apunta a los temas de la civilización, a los temas del orden. Ella apunta a un semáforo, apunta a un coche que está ahí y apunta a una estatua. Eh, o sea que o sea que es como que quiere conmover el tema de una civilización, digamos, ¿no? Eso por un lado. La otra impresión que a mí me dio es que como que ella en realidad tiene que renunciar al hijo, porque todos la acusan por el tema de que prendió fuego a la hermana y tuvo un intento de incendio de la casa, de donde vivían. Entonces, la sensación es que ella tiene que renunciar, pero ella es como que tiene en ella una fuerza que va urdiendo toda una trama para poner incómodo a todo el mundo, para perturbar a todos, a cada uno lo va... Es decir, yo la vi a ella con una serie, por ejemplo, cuando ella enfrenta a la... que quiere entrar a ese trabajo Ella va con una serenidad, con una seguridad propia tan grande. A mí me parece que ella es como que se siente que no es su momento. Cuando empieza la película, ella entrega al hijo, siente que no es su momento, digamos, que no lo puede defender, pero que va urdiendo toda una trama para recuperarlo, ¿no? Y, y bueno, y también está el tema para tener su propio hijo, etcétera. Porque hay un momento, yo no me acuerdo de la frase porque no la anoté, pero ella le dice a él que ella quiere tener un hijo para que esté cerca del otro hijo, digamos, para poder estar cerca del otro hijo. Eh, entonces me parece que ella lo tiene como, está descolocada, no sabe cómo hacer, pero va urdiendo toda una trama, porque ella va siguiendo una serie de pasos que va anudando para llegar a su objetivo, digamos, ¿no? Es decir, no es una... Y siempre lo hace con una serenidad muy grande. Ella está muy tranquila, no la veo yo tan... Bueno, eso es un poco lo que yo vi. Bueno, ahí volvió Claudia. ¿Querés agregar algo, Claudia? Sí, bueno, yo lo que coincido con lo que dice Guillermo también, y creo que ella tiene el plan, cuando ella ve al hijo con este matrimonio, ella ya ahí empieza a armar su plan, porque ella lo que necesitaba era que el chico supiera que ella no lo quería abandonar. Por eso se lo lleva. Ella en todo momento quería llegar a ese niño y explicarle de alguna manera qué era lo que a ella le había pasado. Y, y bueno, con el que era su pareja, ella no podía tener un hijo tampoco. Si estaba que ella muestra como un deseo de tener un hijo. Y la única forma que lo podía tener con esa pareja era adoptando uno. Y entonces, bueno, utiliza al bombero, que además es el padre de ese hijo, para tener uno propio y estar cerca y armar una familia. Yo creo que ella arma una familia desde ese lugar. No sé, esa es mi mirada de la película. Que ella tiene un plan y lo logra.
si me permitís, más aún, ella se da cuenta que con la pareja que tenía, con el coreógrafo, no puede armar. Él en un momento tiene un discurso, cuando están todos reunidos, diciéndole que son anormales, que lo normal es tener un hijo y cuidarlo, etcétera, 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 ¿no? Hay todo un discurso que él le da, y ella es como que no puede armar eso, y me parece que ella tenía claro desde antes que ese coreógrafo no era su pareja, no era la persona con la que podía armar toda su historia, digamos, ¿no? Y por eso se separa se abre tan fácil, digamos, ella no lo lamenta, digamos, es más, le dice anda con otra mujer, etcétera, etcétera, o sea, ella es como, yo la veo como que ella tiene una experiencia, una especie de seguridad interna o algo así, como diciendo, no es mi momento, pero con este no puedo y voy a armar todo lo que yo quiero y lo va armando, ¿no? Eso. Bueno, no sé si habrá algún comentario más, si Diego y Juan quieren agregar algo. Yo quizás diga volver en disidencia con algunos comentarios que se hicieron, una disidencia que espero que sea amable. Yo no veo el plan, no veo una mujer ahí, un individuo femenino, soberano, manipulador, planificador, que tiene todo claro, el orden que quiere destruir, el que quiere construir, con quién, cómo, que no sufre las separaciones, que tiene necesidades e intereses estratégicos muy bien definidos y va avanzando. Yo veo otra cosa. Veo, pero ya lo dije, así que no lo voy a repetir mucho. Veo, en primer lugar, la creación de una figura colectiva bastante sui generis, que lo involucra a Gael, digamos, a su... Pasa que no lo involucra como pareja monogámica tal y cual, al comienzo parece que van a hacerlo, involucra en una figura muy nueva. Tengo muchas dudas de que alguien pueda tener claro, como unidad de la razón, un proyecto de familia que involucra a tantas personas, que involucra tanto conflicto para llegar a eso, tanto azar como encontrás al chico en la escuela, que todo eso pueda ser plano racional. Lo voy a decir de esta manera. A mí me parece que Emma es una escritora, y es una escritora en el sentido que crea un texto, que crea algo, que escribe algo en el cuerpo de la sociedad, porque es una gran lectora. Y para mí el lector no tiene un plan. Es decir, ella lee relaciones, lee afectos, lee movimientos, lee posibilidades, las va leyendo, las va integrando en una imaginación, las va integrando y va haciendo algo con eso. Yo creo que sí que tiene una fuerza interior, pero no me parece un plan, no me parece una fuerza racional, no me parece una idea cartesiana, me parece que lo que tiene es un enorme deseo al interior de una forma que no es compatible con la sociedad en su dimensión mortuoria, la que se está extinguiendo, digamos, ¿no? Es otra cosa y me parece una gran lectora, una gran lectora, y insisto, ¿no? El que tiene plan no me parece un buen lector, porque tiene un plan, ¿no? Muy bueno, Diego, muy lindo. Juan, ¿querés No, decir nada algo? más pensaba que en la figura también del bombero, que también viene a ser, digamos, una figura tradicional, ¿no? Uno podría decir, de un padre, ¿no? De familia bastante tradicional, aparte bombero, ¿no? Justamente con esta cuestión incendiaria de ella, digamos, y cómo queda ahí, eh, cómo ella lo lleva también a ese plano fuera de norma, digamos, ¿no? Cómo ella lo saca de ese lugar, digamos, ¿no? Eso me parece también muy interesante, ¿sí? Cómo ella también lo desacomoda, ¿no? Y lo lleva a otro lugar, ¿no? Y yo me quedé mucho con este punto de la perplejidad, ¿no? Que hay en esto que es, bueno, no entendemos, hay una generación que no terminamos de entender, hay una perplejidad, bueno, y sí, claramente también hay una potencia, ¿no? Hay que ver ahí qué es eso que va a surgir. ¿Qué sentidos, qué efectos de sentido y efectos de agujero nuevos pueden ir al Nuevos. lugar de esa perplejidad que estoy de acuerdo Ujú, impacta más en los varones? Así por lo menos me ujú, parece que aparece en la película y creo que también en la cultura. ujú. Ale, ¿les permitimos que agreguen algo breve a Claudia y Guillermo que insisten? Ah, a ver. Optimistamente quieren seguir conversando, lo cual me parece muy bien. Dale.
No, yo lo que quería decir que no es que lo que quise decir es que no es que tiene un plan, en realidad el lector, como vos decís, Diego, el lector no sabe a dónde sigue, va leyendo y va urdiendo y va pensando. Yo creo que esa misma idea vale para lo que yo digo. No es que ella tenga un plan racional, ella va urdiendo, va armando dentro de pero con la intención de poder recuperar a ese hijo. Pero bueno, eso es lo que digo, ¿no? Sin tener un plan racional cartesiano, digamos, ¿no? Sino, pero bueno, está muy bien lo que... Respeto mucho tu Claudia, ¿vos experiencia. querías decir algo? Se congeló de nuevo, Desmuteate, Claudia. ¿no podés? No me podía desmutear. Ahí está. Sí, vuelvo a coincidir con lo que dice Guillermo, y yo creo que esa es la generación que nos sigue a nosotros, que la generación esa, la que criamos en definitiva, se mueve así hoy en día. O sea, va fluyendo a medida que las cosas van aconteciendo, no son como nosotros que teníamos que primero éramos, incluso teníamos que primero ser, ¿no? Determinada cosa, primero teníamos que estudiar, ser profesionales, tener un trabajo con el cual mantenernos, y después íbamos a disfrutar o qué sé yo. Hoy, esta generación que criamos, yo me siento muy identificada como madre, saben que yo no vengo de la psicología, ya nos vimos en el año pasado, hemos criado esta generación y nos cuesta entenderla, pero yo creo que estamos aprendiendo mucho de esta generación. Hay una nueva manera de vivir, completamente distinta con la que a nosotros nos formatearon. Y pensarla como lo planteó Diego, como grandes lectores y por lo tanto Tal cual. posibles escritores en nuestra cultura, me parece que no solemos verlos así y que es muy interesante, les otorga una dignidad, Tal quizá a cual, veces yo también los veo así. resistimos. Y Gaspar, los valoro ¿querés desde decir este algo, lugar. Gaspar? Y quería agregar, discúlpame, Dale, una breve, cosa. dale. Ella con el bombero aprende a manejar la manguera para apagar el incendio. Así que Hay bueno, una otra re- manito ahí levantada de Gaspar. Gaspar. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Es mi primera vez acá participando de esta reunión. Yo soy psicólogo y estoy iniciando mis primeros pasos en la rama del psicoanálisis. Hace poco leí un texto de Eric Laurent, que es un psicoanalista francés, que se llama El niño y su familia, creo, donde arma una reconfiguración, toma el objeto A como concepto de Lacan y empieza a tomar en cuenta las nuevas parentalidades en la actualidad y la reconfiguración familiar, ¿no? Y yo creo que como termina la escena de la película, creo que nos da un poco, o el mensaje que yo me llevo, es que termina, digamos, una familia con dos mamás y dos papás, ¿no? Entonces, yo creo que acá todos nombraron más o menos que Emma era como alguien que, bueno, que arma lazo, que era alguien que reúne, que integra. Ahora, cómo llegó a hacer eso, o cuáles fueron sus armas? Me parece que ahí está la pregunta clave, porque ella se mete en el medio de una pareja que estaba, una heteronormativa, con un hijo aparte, se mete en el medio, y yo cuando empezó a estar con la abogada y después con el bombero, con mi cabeza más ligada a la cultura de hoy, digo, ay, mirá qué guachada, ¿no? Se va a meter a romper su pareja y hacer algo. Pero no, ella creo que lo hace con un fin consciente o inconscientemente para poder tener algo que su pareja no le daba, que era un hijo biológico, ¿no? Y que su hijo adoptivo, no sabemos mucho, pero al parecer tenía problemas con el fuego y hubo un gato que estaba en un freezer, o sea, era bastante disruptivo y problemático, y a lo mejor esa ansia, esa diferencia entre la expectativa de un hijo que quería y lo que tenían, me parece que ahí
está la clave, ¿no? Y después con lo que nombraba Juan, como otro disparador, me parece muy interesante cómo de una escena donde están en algo que va por un lado, y que lo nombraba Diego, esto de las imágenes y el mensaje, ¿no? La discordancia. Digo, están por ahí bailando en un grupo, en la clase de baile, y de repente se empiezan, digamos, a decir cosas muy hirientes, como reproches, y digo, cómo también debe ser muy duro para, bueno, él como hombre, digamos, la masculinidad, dónde le queda, ¿no? Como esto de con un humano, que no puede ser fértil, y ella como mala madre, que es todo justo lo que ellos tanto quieren, se disminuyen y se matan a palabras entre ellos. Gracias, Gaspar. Creo que tenemos que pensarle esas funciones, padre y madre, familia, de modos nuevos, que tenemos que abrirnos a repensar cómo se pueden armar, no solo con qué armas, sino con qué resultados, ¿no? De hecho está sucediendo y- y me parece que tenemos que mirarlo con interés y con respeto por las nuevas construcciones que se están gestando, ¿no? Diego y Juan, A ¿quieren mí, decir algo más? ¿Querés cerrar, Alejandra? Solo quería introducir una no, palabra, que no es sé, la palabra confabulación. Yo tengo la impresión de que la familia que se está armando es una confabulación. Cada quien que se va reclutando en esa confabulación tarda un poco en entender cómo es reclutado, por qué es reclutado, ¿no? Etcétera. Pero la idea de que se pueda sustituir una familia como una especie de evidencia, padre, madre, clase social, roles, por una confabulación, me parece una idea fantástica. Sabes, Diego, que estás tomando un término que dice al pasar Lacan, al final de su enseñanza, dice, los analizantes me siguen veniendo a hablar de mamá y papá, qué sé yo, al final el encuentro, el arreglo por el que se arma una familia, con toda la pregunta que puede tener un hijo sobre qué deseos vienen, ¿no? El oscuro deseo del otro, el cual es producto. Si al final eso es una, ¿no? Son dos que es un malentendido en el cual dos se han confabulado sus deseos para producir algo nuevo, ¿no? Y eh, toma la idea de confabulación, me pareció Lo precioso. mío es ignorancia, no cita. No, no, no es ignorancia, aunque no sea cita. no, Juan, no sé si querés agregar algo y ya iríamos cerrando, No, está muy bien ¿no? para mí todo A, esto. a mí, a mí me parece que hay algo muy interesante que trajo Diego al principio y es la cuestión del cuerpo, ¿no? Un poco en detrimento de la cuestión narrativa, discursiva, cómo aparece el cuerpo y no aparece tanto bueno, un poco Juan también lo traía, ¿no? Mm. Sí, Juan. Sí, dale. No, una cosa por ahí sí ahora. No, pensaba también lo que ubica Lacan en Nota sobre el niño, digamos, ¿no? Del deseo no anónimo. Eh, y es cierto que ella busca, ¿no? Hace todo lo posible para encontrarse con Polo y decirle que lo quería, ¿no? Es decir, está en juego un deseo, digamos, ¿no? Con toda esa vuelta. Digo, para pensar la familia, más allá de las formas que vaya a tomar, digamos, es Mm. necesario que se ponga ahí en juego un deseo no anónimo. Bueno, me parece que fue no sé si hay alguna intervención más, pero me parece que fue una conversación muy rica, muy Hermosa. interesante, que nos deja un montón de cosas para pensar. Y muchísimas gracias, Diego y Juan, Gracias y por Muchas el... gracias. además los que intervinieron, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Muchas hasta la gracias. Nos vemos próxima. el 8 de septiembre. Gracias, Juan y Nos Diego. vemos. Hasta la Hermosas próxima. conversaciones.